Hola, este es un video dedicado al análisis vertical y al análisis horizontal. En las presentaciones de clase se dice que el análisis vertical consiste en determinar la posición estructural de cada una de las cifras que conforman los estados financieros con relación a una cifra base. Siempre en el balance general la cifra base va a ser el total activos y en el estado de resultados esa cifra base va a ser el total ventas o total ingresos. Es importante tener en cuenta algo, el análisis vertical es un análisis de estructura. Yo puedo analizar la estructura de un periodo con respecto al otro periodo sin necesidad de estar haciendo análisis horizontal. Entonces vamos a ver cómo se refleja eso en Excel. Acá hay un caso que es el de dislindas. Entonces hacer el análisis vertical es muy fácil. Me ubico en la celda donde está haciendo el análisis vertical y le doy el valor donde tengo, o la celda donde tengo el efectivo, que en este caso pues es el primer rubro del balance general, y lo divido entre el total activos. Por aquello de que tenga que hacer una sola fórmula que me sirva para todos, le hundo F4 de tal manera que lo que fijo aquí es la fila. Es decir, coloco el signo peso en la fila, porque quiero que siempre me lo divida en la fila 15, pero que pueda arrastrar y que me haga lo mismo en la columna D y en la columna E. Entonces este 8,43 por ejemplo lo arrastro, le doy aquí rellenar sin formato para mantener el formato de la hoja. Puede haber personas que lo hagan y no le den rellenar sin formato, pierden el formato. Pues considero que uno lo debe mantener, que se vea eh, agradable a la vista, por así decirlo. Cuando miro esta fórmula del 2013, ¿qué es lo que está haciendo? Él está cogiendo el efectivo del 2013 dividiéndolo entre el total activos. Como esta fórmula me sirve, ya con una sola fórmula arrastro y lo puedo llevar hasta el total pasivo más capital y relleno sin formatos. Y aquí estaría teniendo el análisis vertical. Recordemos que el análisis vertical es un análisis de estructura. ¿Qué podemos analizar? Pues rápidamente en esto, la estructura de esta empresa, que es una empresa comercial, nos dice que el inventario de mercancías comenzó siendo un 42%, pasó a ser un 48%, pasó a ser un 57%. Aquí se puede ver ya una concentración importante del total de los activos en inventarios. Y si miramos, por ejemplo, la cartera, las cuentas por cobrar, vemos que eran un 14% y en el 2013 pasan a ser un 24%. Si sumo estos dos, el 82% de todos los activos están representados en cuentas por cobrar e inventario de mercancía. Si es bueno o malo, no tenemos todavía información pues para juzgar. Lo que sí es que se ve que todas las decisiones de inversión, recuerden que hay tres tipos de decisiones que se toman en una empresa: decisiones de inversión, financiación y pago de dividendos. En este caso, todas las decisiones de inversión se están viendo representadas en lo que es el capital de trabajo, que es, o capital de trabajo neto operativo, que es activos corrientes, que es las cuentas por cobrar, el inventario de mercancía, menos los proveedores por prestaciones de servicio. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que esa decisión tendríamos que ver si es buena o mala, pero ya vemos que es pues lo más importante que están haciendo ellos, y pues después lo comenzamos a analizar. Y desde el punto de vista del análisis horizontal, ¿qué nos dice la presentación del análisis horizontal? Nos dice que el análisis horizontal determina la variación absoluta o porcentual de las cifras de los estados financieros de un periodo a otro. Entonces, es un análisis de variaciones. Aquí sí ya comenzamos a ver cierto tipo de variaciones y sacar conclusiones sobre las variaciones. La variación absoluta es en números. Entonces, en el 2011 el efectivo de 81, o perdón, de 78 aumentó a 81. ¿Qué hago? Coloco 2012 menos el 2011. Significa que aumentó en 3.5. Tengo dos maneras para poder hacer esa variación absoluta. Hay una manera que es que llego y divido la variación relativa entre el valor del año anterior. Nos da 4,49%. Esta manera no me gusta a mí porque tengo que tener la variación absoluta en otra celda, pues dependo de una celda y si quiero hacer un cálculo
tendría que calcular primero esa variación absoluta y me parece que no es muy eficiente. La otra manera es que en la fórmula refleje primero la variación absoluta, es decir, los 81.5 menos los 78 y eso lo divida entre los 78, me da el 4,49. Esta fórmula tampoco me gusta mucho porque lo que estoy haciendo aquí es complicar un poco la fórmula. Creo yo que la fórmula más práctica es que divida el 81.5 entre 78, es decir, en este caso D7 entre C7 y le reste 1, que me da el 4,49. Esa es la fórmula que yo utilizo. No, ustedes, pues mis estudiantes pueden utilizar cualquiera de las tres. Aquí no es una calificación sobre qué fórmula utilicen, sino que utilicen pues la que les dé el mejor resultado. Hago lo mismo para la variación, el análisis horizontal del 2013 con respecto al 2012. En este caso vemos que el efectivo disminuyó, pasó de 81.5 a 33, es decir que disminuyó en 48.5 millones o en un 40.49%. Estas fórmulas las arrastro hasta el total pasivo más capital o el total pasivo más patrimonio, relleno sin formato. Aquí aparece dividido entre 0 porque no tengo valor, pues lo que debería hacer es que borro esto, pues ya no se va a ver, pero de todas maneras es muy práctico que podamos arrastrar y que tengamos con una sola vez que hagamos la fórmula, pues nos sirve para todos. ¿Cómo analizaríamos, por ejemplo, esta parte de los activos? Vemos que en el 2011 el efectivo aumentó, acá disminuyó, es una disminución importante teniendo en cuenta que generalmente la disminución del efectivo y la disminución de las inversiones temporales tiende a ser una señal de iliquidez, o sea que esta empresa ya con esto nos va dando una señal de que de pronto su flujo de caja se está viendo presionado y no está siendo capaz de aumentar, sino lo que viene es disminuyendo. Vemos acá que las cuentas por cobrar aumentaron en el 2013 con respecto al 2012, aumentaron un 233,83%. Es un incremento bastante considerable, viendo que los inventarios aumentaron un 167,32%. Este tipo de análisis de las cuentas que hacen parte del capital de trabajo, que vuelvo a repetir, o capital de trabajo neto operativo, que es cuentas por cobrar más inventario menos proveedores de prestación de servicios, es bueno mirarlas con el estado de resultados. Entonces vamos a hacer el análisis vertical y horizontal del estado de resultados. Recuerden que les dije que la cifra base era las ventas netas, entonces divido las ventas entre las ventas, una redundancia, siempre las ventas netas va a dar 100%, que es lo mismo que da aquí en el total activos, 100%, porque es nuestra cifra base. Arrastro esto sin rellenar formatos y sin rellenar formatos. La variación absoluta es 2012 menos 2011, la fórmula es 2012 entre 2011 menos 1. Hay una cosa que es importante aquí y es el orden de los operadores, y me salté esto y esto es un error mío. El orden de las operaciones es primero multiplicación, división de izquierda a derecha, después viene suma o resta. Ahí habría que ver, esto nos da lo mismo si acá coloco un paréntesis, nos sigue dando el 4,49. Entonces, ¿por qué no es necesario ese paréntesis? Por el orden de las operaciones. El primero divide de izquierda a derecha y después resta 1 a este resultado. No es lo mismo que yo quisiera restar nada más el C11 entre 1. En ese caso debería ser un paréntesis por el orden de los operadores. Estas son cosas que no tienen que ver con manejo ni de Excel ni manejo financiero, sino es concepto de matemáticas. Entonces acá en el PIG hago lo mismo, es decir, hago el análisis horizontal del 2013 con respecto al 2012.
arrastro estas fórmulas. Entonces decíamos, miren acá cuando no arrastro con formatos, se ve de una manera más clara que cuando arrastro con los formatos. Entonces, por eso es que arrastro sin los formatos, como para que se vea un poco más grato a la vista. En este caso decimos que los ingresos o las ventas aumentaron un 40% en el 2013 y un 38% en el 2012. ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? Aumentaron 233% y 167%. Si estas cuentas se nutren, o el juego de ellas es que yo tengo, por ejemplo, unas cuentas por cobrar iniciales más lo que se vendió menos lo recaudado da las cuentas por cobrar finales, vemos que el incremento de ellas es mayor al incremento de las ventas. Esto nos lleva a poder concluir que hay un deterioro en el periodo de cobro y que ahí se está guardando una cantidad de recursos que puede poner en problemas la liquidez de esta empresa. Entonces, cuando ya comienzo a analizar efectivo, disminuye las inversiones temporales, que es una señal de liquidez, porque es cuando una empresa tiene liquidez, tiene inversiones temporales. Si no tiene liquidez, no las va a tener. No las tiene, entonces un signo de liquidez, disminución del efectivo, otro signo de liquidez y gran cantidad de recursos represados en cuentas por cobrar e inventarios, ya nos va pues dando a entender de que esta empresa podría tener problemas de liquidez. ¿Cómo comprobamos eso? Con el análisis por medio de razones, donde vamos a analizar los periodos de cobro, periodos de pago y vamos a ver qué es lo que está pasando con ellos. Este video su fin es explicar cómo hacer el análisis vertical y horizontal en Excel, no tanto de interpretación, pero recordemos, análisis vertical, un análisis de estructura, análisis horizontal, análisis de variaciones. Es importante mirar que cuando veo un salto de estructura grande, como por ejemplo aquí el de inventario de mercancía, ya uno dice, ¿no será que están teniendo demasiado inventario? Esta empresa tiene inventarios de 991 con unas ventas de 4.400, vendían antes 3.100 y tenían un inventario de 592, es decir, casi multiplican por 2 sus inventarios y las ventas las aumentaron solo un 40%. Entonces ya son cosas que nos van dando señal de qué es lo que están haciendo con los recursos y con el flujo de efectivo. Voy a montar otro video más adelante que es sobre cómo hacer el estado de fuentes y aplicación de fondos.